¿Se ha preguntado alguna vez por qué algunas historias nos hacen mirar dos veces a la oscuridad? ¿Qué hace que ciertos relatos sean tan extraordinarios que seguimos pensando en ellos días o incluso años después? Quizás sea el hecho de que, en el fondo, todos sabemos que lo inexplicable está más cerca de lo que creemos. Ahora imagínese vivir eso. Volver a un lugar al que llama hogar, solo para descubrir que arrastra sombras que en realidad nunca se fueron. Esta noche le traemos historias reales de personas que se atrevieron a enfrentarse a lo desconocido. Relatos que van desde pueblos abandonados, donde el tiempo parece haberse detenido, hasta encuentros con figuras misteriosas que desafían cualquier explicación racional. Cada palabra, cada detalle, fue vivido y contado por quienes sintieron el escalofrío recorrer su espina dorsal y el miedo apoderarse de ellos. Pero aquí está el verdadero terror. ¿Qué haría usted si, en un lugar aparentemente vacío, algo le estuviera observando? Un espantapájaros vestido con ropas humanas, una voz familiar que no pertenece a alguien que debería estar vivo, o esa sensación inconfundible de que algo te sigue, aunque estés solo. Prepárese. No son solo cuentos de terror, son ecos de un mundo en el que lo desconocido acecha, esperando a ser descubierto. ¿Estás preparado para enfrentarte a ello? Era un pueblo como tantos otros, lleno de recuerdos que resistieron el paso del tiempo. Hasta mediados de los 80, el pueblo rebosaba vida. Familias enteras se reunían en fiestas, los niños corrían por las calles de tierra y el sonido de las risas llenaba el aire. Sin embargo, como muchas pequeñas comunidades dispersas por el campo, el pueblo empezó a vaciarse cuando las oportunidades de trabajo emigraron a los grandes centros urbanos. Para los que se quedaron, las cosas cambiaron radicalmente. En 1985, una serie de acontecimientos sellaron el destino del pueblo. En primer lugar, una crisis económica llevó a la quiebra a la mayor fábrica de la región, dejando a decenas de familias sin sustento. Poco después, empezaron a circular informes sobre actividades delictivas, lo que provocó que los pocos residentes que quedaban vivieran con un miedo constante. En 1990, el pueblo estaba casi completamente desierto, con solo unas pocas almas resistentes que se negaban a abandonar sus raíces. Volver a un lugar así, décadas después, es como pasear por un cuadro abandonado. Los colores se han desvanecido, las historias se han olvidado, pero la sensación permanece. La primera visión de las casas en ruinas, invadidas por la maleza, trajo al protagonista una avalancha de recuerdos. Recordaba cómo solía jugar en la plaza principal y cómo las noches estaban iluminadas por pequeñas linternas de aceite. Pero ahora solo quedaban silencios y sombras. Aquella tarde, mientras caminaba por las calles que antes le parecían tan anchas, se topó con lo que quedaba de la antigua tienda de ultramarinos de Doña Conceição. El edificio estaba en pie, pero maltratado por el tiempo, con las puertas crujiendo al viento. Dentro, los pocos productos de las estanterías estaban cubiertos de polvo y el olor a abandono era inconfundible. Allí se enteró de que Justino, un compañero de clase de la infancia, seguía viviendo en la misma casa. Este inesperado reencuentro era justo lo que necesitaba para profundizar aún más en sus recuerdos, pero también fue el comienzo de algo que nunca olvidaría. Cuando el pasado y el presente se encuentran, a veces lo que surge no es consuelo, sino un portal a los secretos más oscuros que la memoria ha intentado enterrar. Caminar por un pueblo desierto, donde el silencio es más fuerte que cualquier sonido, es como estar atrapado en un limbo entre el pasado y el presente. El aislamiento que cubre estos lugares va más allá de la geografía. Penetra en el alma de quienes se atreven a quedarse o de quienes se aventuran a regresar.
La soledad parece tomar forma allí, haciendo cada sombra más alargada y cada ruido más amenazador. Para el protagonista, esta vulnerabilidad comenzó a manifestarse al anochecer, cuando las calles vacías empezaron a reflejar su propia inquietud. El viento silbaba entre las casas sin tejado y la luz del sol se desvanecía, haciendo que el ambiente fuera cada vez más sombrío. En ese momento, se dio cuenta de algo curioso. Cuanto más caminaba, más parecía que le seguían los ojos invisibles del pueblo. No eran solo recuerdos, sino una sensación real de ser observado, algo casi tangible en el aire quieto. Este tipo de aislamiento tiene un efecto psicológico devastador. Los estudios demuestran que los lugares abandonados suelen despertar una sensación de inquietud y miedo, porque el ser humano está biológicamente programado para buscar señales de vida a su alrededor. La ausencia de movimiento, sonido o presencia intensifica la sensación de vulnerabilidad, dejando la mente susceptible a imaginar peligros invisibles. Al llegar a casa de Justino, el protagonista sintió un breve alivio. Por fin, una conexión humana en medio del vacío. Sin embargo, la vulnerabilidad emocional era palpable. Justino vivía aislado, como un superviviente de un mundo que todos habían olvidado. El reencuentro le trajo viejos recuerdos, pero también planteó preguntas inquietantes. ¿Cómo puede alguien sobrevivir tanto tiempo en un lugar que parece muerto? Y lo que es más importante, ¿qué les retuvo allí? El aislamiento físico y psicológico se convierte en una trampa. El protagonista empieza a darse cuenta de que la soledad no solo consume, sino que también atrae. Es en este entorno donde los límites entre lo real y lo imaginario empiezan a difuminarse. Se pregunta, ¿es el aislamiento un estado de abandono o una puerta abierta a algo mucho más siniestro? Lo que vemos no siempre puede explicarse con la lógica. En el caso del protagonista, los primeros indicios de algo incomprensible aparecieron como detalles aparentemente inofensivos. Un espantapájaros en el campo, vestido con ropas humanas, era solo un adorno peculiar desde la distancia. Sin embargo, cuanto más miraba la figura, más parecía cobrar vida propia, como si estuviera observando todos sus movimientos. Las conexiones con lo sobrenatural no se limitan a hechos aislados, sino que crean un patrón. El protagonista se dio cuenta de que ciertos momentos conllevaban una extraña repetición, como el sonido del viento que parecía susurrar palabras indescifrables o la tenue luz que parpadeaba en el horizonte sin fuente aparente. Estas anomalías, aunque sutiles, empezaron a formar una red de sucesos que se les fue de las manos. Los estudios sobre fenómenos inexplicables sugieren que la mente humana es muy susceptible a los patrones ilusorios. Sin embargo, algunas situaciones simplemente desafían toda explicación racional. Por ejemplo, el comportamiento del espantapájaros podría tacharse de imaginación, pero la voz que oía desde el campo pidiendo ayuda no era algo que pudiera ignorar. La presencia de lo sobrenatural suele manifestarse cuando hay un desequilibrio emocional o energético. Justino, que había pasado años aislado en aquel pueblo, llevaba consigo un peso que parecía atraer a esas fuerzas invisibles. Mencionó viejas historias, transmitidas de generación en generación, sobre espíritus que protegían el campo, pero que se volvían contra los aldeanos cuando no se les respetaba. En uno de los momentos más tensos, el protagonista sintió una presencia alrededor de la casa, algo que no podía verse, pero que sin duda estaba allí. Justino, ya acostumbrado a estas manifestaciones, le aconsejó que no reaccionara, que lo ignorara. No les gusta llamar la atención, le dijo, como si hablara de animales salvajes,
Pero ignorar lo inexplicable es casi imposible cuando está a tu alrededor, poniendo a prueba los límites de tu cordura. Esta conexión con lo desconocido dejaba claro que el pueblo no era solo un lugar olvidado por el tiempo, sino una zona donde las barreras entre lo real y lo espiritual se habían erosionado. El protagonista se dio cuenta de que salir sería más difícil que entrar, ya que ahora llevaba las marcas de lo que había encontrado. Tal vez, como Justin, nunca podría escapar realmente. La culpa es un peso silencioso pero constante que se arrastra en los momentos de vulnerabilidad. Para el protagonista, estaba directamente relacionada con los recuerdos de la infancia y los errores del pasado. Entre las ruinas del pueblo, cada rincón parecía recordarle acciones que preferiría olvidar, como las veces que se burló de Justino por su pobreza. Cargaba con la vergüenza de haber participado en crueldades que, aunque comunes entre los niños, dejaban profundas cicatrices en quienes las vivían. Justino, en cambio, parecía haber superado sus traumas. Cuando el protagonista sacó a relucir sus disculpas, Justino se limitó a responder: «Lo perdoné hace mucho tiempo. Era solo un niño». Sin embargo, el perdón de Justino no disminuyó el dolor interno de quien reconocía el impacto de sus actos. Este intercambio reveló una paradoja común. Es más fácil perdonar a los demás que a uno mismo. El viaje por el pueblo nos enseñó cómo la culpa puede moldear nuestra percepción del mundo. El espantapájaros en el campo, la misteriosa presencia nocturna, todo parecía amplificado por el estado emocional del protagonista. Los estudios psicológicos demuestran que emociones como la culpa y el remordimiento pueden aumentar la sensibilidad a estímulos externos, creando una percepción de amenaza donde quizá no exista. Sin embargo, el perdón tiene un poder transformador. En su conversación con Justino, el protagonista empezó a darse cuenta de que el pasado no podía cambiarse, pero que el presente ofrecía la oportunidad de repararlo. Ayudando a Justino a arreglar pequeñas cosas de la casa o compartiendo viejas historias, sintió por primera vez que podía ser posible equilibrar la balanza. Al final, el perdón de Justino no fue solo para el protagonista, sino también para sí mismo. Reconoció que guardar rencor solo reforzaba las sombras que le rodeaban, mientras que dejar ir el rencor era el único camino hacia algún tipo de paz. Para el protagonista, esta fue la lección más dura: aceptar que, incluso con errores, aún podía ser digno de redención. La culpa crea monstruos en nuestra mente, pero el perdón, tanto recibido como otorgado, tiene el poder de disipar esas criaturas. A medida que avanzaba la noche, el protagonista se dio cuenta de que la verdadera batalla era interna. Lo que había fuera, en el campo o en el pueblo, era solo un reflejo de lo que llevaba dentro. Algunas historias permanecen con nosotros porque hablan directamente de lo más humano: el miedo, la culpa y la búsqueda de redención. Cuando el protagonista regresó al pueblo de su infancia, se enfrentó no solo a las sombras del pasado, sino también a los ecos de lo desconocido. Aprendió que el verdadero terror no solo reside en lo que nos rodea, sino también en lo que llevamos dentro. El pueblo, con sus casas abandonadas y sus secretos ocultos, se convirtió en el escenario de una transformación personal. Justin, el espantapájaros, la presencia invisible, todos eran fragmentos de un rompecabezas que ponía a prueba los límites de su valor y su cordura. Pero al final, la lección más importante quedó clara: el perdón, incluso en medio del miedo, es una fuerza poderosa que puede liberarnos de las ataduras del pasado. ¿Y para usted? ¿Qué quedaría al volver a un lugar que alberga tanto tu historia como tus miedos más profundos? La respuesta no está en lo que encontramos, sino en lo que decidimos afrontar.
Al fin y al cabo, a veces la única forma de escapar de las sombras es encender una luz y mirarlas de frente.